Hola amigos de YouTube. Bueno, yo les voy a hablar de los antecedentes del sistema penitenciario de reinserción social. Bueno, en la época de composición feudal surge la necesidad de construir prisiones para los delincuentes que no pueden pagar las multas o el dinero a manera de composición por el delito que han cometido. A inicios del siglo XVII surgieron en Holanda unos institutos para hombres y mujeres. En estas inició una incipiente readaptación social que tomó como base principal el trabajo. Bueno, en su origen histórico, los sistemas penitenciarios estaban divididos en cárceles, que eran las cárceles públicas y las cárceles privadas. Las cárceles públicas estaban asignadas para los reos del pueblo, los plebeyos o siervos, bueno, con características especiales solamente para los políticos. Estas se les asignaban en fortalezas fuertes y extremadamente vigiladas. Las cárceles privadas eran para En los base a señores la necesidad feudales. de controlar los delitos cometidos por las personas, se crean los sistemas penitenciarios. Los sistemas penitenciarios son todos los procedimientos ideados y llevados a la práctica para el tratamiento, castigo y corrección de todos aquellos que han violado la norma penal. Históricamente han existido 5 sistemas que proceden en nuestro actual sistema técnico, que mencionaremos a continuación. El primero es el sistema filadelfiano celular. Este se crea en los Estados Unidos de América, cuando surge en 1777 bajo el nombre de The Philadelphia Society for Distressed Prisoners. Contiene de los detenidos que presentan la peligrosidad mayor y permite alcanzar el arrepentimiento de la calma contemplativa más absoluta. El siguiente es el sistema de Auburn y Sing Sing de Nueva York. Este sistema se da como consecuencia de las críticas al sistema penitenciario filadelfiano. En este se intentó otra dirección, que encontró su primera expresión en Auburn y Sing Sing, Nueva York, en 1823. Este sistema se funda bajo el concepto de día el trabajo se desempeña en común, bajo un estricto régimen, rigor disciplinario y el silencio más absoluto. De noche rege el absoluto aislamiento en pequeños cuartos individuales. El tercero es el sistema de reformatorios. En este orden de ideas se debe recordar el sistema de reformatorios, que ha representado una forma de disciplina especial para adolescentes y jóvenes adultos de los 16 a los 30 años, condenados con sentencias indeterminadas, dentro de límites mínimos y máximos de pena, en el cual era previsto y minuciosamente regulado un tratamiento progresivo para estimular al máximo al joven interno y la capacidad de obtener con el trabajo y el buen comportamiento la libertad. El penúltimo es el sistema inglés de los Borstas. Esto se da a principios del siglo XX y se esfuerza con la aparición se remota al año 1908. Sus principales objetivos eran la rehabilitación del sentenciado, individualización de tratamiento, trabajo productivo y adiestramiento profesional, programación del periodo posterior a la libertad, detención de larga duración a los delincuentes habituales, entre otros. Y el último, que es el sistema progresivo, el que actual tenemos, el que nos rige, es el principal objeto de esos sistemas, radica en beneficiar a los presos durante su estancia penitenciaria, en el cumplimiento de sus condenas, apoyándolos con diversas etapas de estudio de manera gradual, esto es paso a paso, lo que conlleva a grandes mayores beneficios y se da en 3 etapas, la de hierro, la del trabajo y la de la libertad intermedia. La de hierro es la primera etapa, que consistía en colocar en el pie del reo una cadena para que siempre recordara su condición. La segunda etapa, la del trabajo, era para iniciar al reo al trabajo organizado y en la educación, y el tercero era de la libertad intermedia, en el que el reo tenía la posibilidad de salir. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la reinserción. Nos dice que, según nuestro diccionario jurídico, es el objetivo de la pena que consiste en la medida penitenciaria tendente a evitar la recaída del delincuente cuando ya haya cumplido su condena. Y la sociedad nos implica que beneficiosamente es un grupo social. La reinserción social significa volver a encauzar al hombre delincuente dentro de la sociedad que lo vio cometer algún delito. También nos dice que en efecto es el comportamiento criminoso la consecuencia de su desajuste social. Nos dice que va dirigido a obtener la responsabilidad del reo hacia él mismo y a la sociedad, ya sea reconociendo su culpabilidad o ya sea el delito que Hablando a haya cometido. profundidad en lo que es la reinserción social, debemos de tener o partir de que actualmente es la base de nuestro nuevo sistema penal. Anteriormente, o retrocediendo un poco a la historia, debemos de tener en cuenta que se castigaba
a la persona, pero aparte de castigarlo se le señalaba como una persona mala, es decir, la persona que cometía el delito se le consideraba malo. Actualmente, con el nuevo sistema penal, o más bien con lo que es la reinserción social, ya no intenta señalar a la persona como mala, sino intenta señalar a una persona común y corriente, pero que ha tenido actos delictivos, que ha tenido actos reprochables y que estos actos han considerado o han creado consecuencias jurídicas. Partiendo de este punto de iniciación de la diferenciación del nuevo sistema penal, debemos de entender dos cosas. Bueno, actualmente, una vez que se ha cometido el delito y que ya se le ha castigado, el siguiente punto en donde quieren hacer énfasis a esto es sobre cómo una persona que ya cometió un delito puede volverse integrar a la sociedad. Es ahí donde entra lo que es la reinserción social. La reinserción social no es nada más que buscar la manera en que una persona que ha tenido conductas reprochables pueda volver a comportarse adecuadamente en una sociedad. Siento que es de una gran importancia entender el por qué se ha considerado o por qué se ha cambiado el nuevo sistema penal, ya que ahora lo que busca ya no solo es castigar a la persona, sino que intente ayudar a la sociedad una vez que ha cumplido su condena. Es así como la reinserción social entra mucho en juego. Se puede decir que a manera básica de la reinserción social es explicarle las normas, explicarle cómo funciona el sistema social, explicarle de cómo está conformado el sistema social y a partir de eso el individuo poder comportarse de una mejor manera y de acorde a lo que las leyes establecen para que pues, estas personas puedan convivir en paz en un sistema agradable, en un sistema justo y de acuerdo a sus derechos. Reinserción social en Chiapas. Reglamento interno de los Centros Estatales para la Reinserción Social de Sentenciados para el Estado de Chiapas. Artículo 8. El artículo 8 es el tratamiento de los Centros para la Reinserción Social. Esta consta en 3 fases. Fase de estudio y de diagnóstico. Esta es el criminal o la persona que cometió el delito. Fase de tratamiento es el seguimiento o la constancia que se le da a la persona. Y fase de reinserción es la integración a la sociedad. Bueno, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estará facultada para que ésta pueda supervisar que en las condiciones de las personas privadas de su libertad que se encuentren en el Estado o en los centros de detención, de internamiento o de reinserción. De esta misma sería en la reinserción social del Estado de Chiapas, estén apegadas a un derecho y se pueda garantizar en plena vigencia de los derechos humanos.